Bueno, ¿cómo están? En esta charla lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre algunos detalles de las mediciones y de las herramientas propuestas para procesar imágenes que van a tener que usar para la práctica que nosotros denominamos módulo de Young con método estático. En esta práctica, el objetivo es determinar, si se quiere, eh, el, el módulo de Young, o sea, la constante elástica de una varilla, de un material. Para eso vamos a usar un método para medir deformaciones o apartamientos de la posición de equilibrio, basado en procesamiento de imágenes, o sea, midiendo un patrón de difracción. Pero antes de eso, entonces, ese, si se quiere, es el objetivo físico. Y esta materia está bastante centrada en que ustedes adquieran conocimientos sobre instrumentación, análisis de datos, procesamiento de señales. Así que vamos a aprovechar este ejercicio experimental para que ustedes ensayen algún tipo de procesamiento muy básico de imágenes, con los programas de cálculo de procesamiento que ustedes conocen. Entonces voy a empezar a presentar unas diapos mínimas sobre la medición en sí. Bien. Entonces, ¿qué es el módulo de Young? El módulo de Young es la versión, digamos, en material, digamos, un poco más completa y que tiene en cuenta las dimensiones físicas de un material equivalente a la ley de Hooke, la ley elástica, del resorte. En un resorte, en física 1, uno lo que veía era un objeto unidimensional, ideal, sin masa, que lo que hacía era, por ejemplo, frente a una elongación, se oponía con una fuerza. Y si yo la comprimía, tenía una fuerza restitutiva. Bueno, ese comportamiento es un comportamiento general de la mayoría de lo que se llaman materiales elásticos, es medio como una frase de perogrullo, pero en general uno lo que tiene es, para probar la elasticidad de los materiales, no hace un resorte de ese material, que además depende, o sea, las características elásticas de un resorte dependen de su tamaño, sino que trata de ver cuáles son las características intrínsecas del material. Hay materiales, por ejemplo, que si yo los estiro rápidamente se deforman o se parten, y hay otros que tienen un rango elástico más grande y digamos, bueno, sirven como eh, o sea, uno podría armar un buen elástico con esas cosas. Hay materiales, ustedes ya pueden haber probado en casa que enroscar un hilo o enroscar algún material blando no sirve como resorte. Pero entonces, para el módulo de Young determinado de la forma estática, uno hace, básicamente puede pensar que hace lo mismo que con un resorte. Le cuelga un peso o algo así y se fija cuando se estira. Entonces, este que está acá es un pedazo de un cierto material que tiene un largo, digamos, en equilibrio L y una sección. Y entonces, si yo le aplico una fuerza, yo espero que aparezca una deformación, un estiramiento. Y se define el módulo de Young como el cociente de la fuerza por el área, normalizada por el área, fuerza sobre superficie, dividido el estiramiento normalizado por el estiramiento relativo, ¿no? No es lo mismo que se estire 1 milímetro si el material originalmente mide 10 milímetros que si mide 1 metro, ¿no? Entonces, por eso se normaliza con el largo en reposo. Entonces, por ejemplo, esta es una cuenta que uno puede hacer. Básicamente, si uno sabe que el módulo de Young para el acero es este número, que en su unidades son newton por metro cuadrado, 20 por 10 a la 10, newton por metro cuadrado. Entonces la pregunta es, por ejemplo, agarremos un material que uno sea fácil de agarrar, o sea, de sostener, de tamaño. Por ejemplo, un tornillo que tiene 6 milímetros de diámetro y 25 milímetros de largo. Y le voy a colgar una masa de 100 kilos, que es un montón. Bueno,
¿cuánto se estira esto? Uno puede hacer esta cuenta rápidamente dando vuelta, despejando de acá el delta L, y lo que me da para un material de acero inoxidable que tiene esta constante elástica son 4 micrones. Bueno, fíjense, es un objeto que tiene 2,5 centímetros de largo, y yo para obtener un estiramiento de 4 micrones, apenas 4 micrones son 10 veces el largo de la longitud de onda de la luz visible, por ejemplo, tengo que colgarle 100 kilos. Entonces es un experimento que, así como está, no es muy fácil de hacer. Necesito una prensa hidráulica, algún otro aparato que sea capaz de ejercer semejante fuerza para ver una deformación de este tipo, tan pequeña como esta. Entonces, lo que se hace en esta práctica es recurrir a otra geometría, porque esto, o sea, el ejemplo más básico depende de la geometría del material, pero yo en vez de hacer un esfuerzo de este tipo de compresión y de estiramiento, puedo hacer un esfuerzo de flexión. Entonces, puedo elegir qué tipo digamos, puedo elegir más o menos las dimensiones del material, y es probable que de esta forma, ahora vamos a ver, que puedo obtener estiramientos o deformaciones mayores, iguales o mayores que esto, pero con pesos bastante menores. Entonces, la propuesta es ver cómo se flexiona una varilla que está sostenida en un extremo, como si fuera en voladizo. En voladizo se llama eso, que la sostengo de un extremo, impido que se flexione en esta punta, como si estuviera amurada dentro de la pared y sobresale de la pared. Y le cuelgo una masa o le aplico un peso, una fuerza sobre un extremo. Lo que va a ocurrir con esto es que idealmente la parte de abajo se va a comprimir y la parte de arriba se va a extender. Entonces hay un modelo hecho para esto que se puede seguir en una referencia que está por acá abajo. Este es el ejemplo de lo que estaba hablando. Tengo una varilla que está amurada en la pared, de manera que yo en esta punta la derivada espacial va a ser cero, o sea, siempre el extremo va a estar perpendicular a la pared, y le cuelgo un peso en este lado, ¿no? Como en este dibujo. Y esto tendrá como le aplico una fuerza, se deforma, y tendrá algún radio de curvatura, que puede no ser constante. Entonces, rápidamente agregamos un montón de cantidades acá, pero básicamente lo que está diciendo esto, o sea, las que importan son la posición, o sea, esto lo que me va a dar es cuál es la forma o el desplazamiento. Lo que me interesa es esto, el delta I, para cada punto de la varilla, que se llama X. La coordenada X define la posición sobre la que estoy mirando. El largo total de la varilla es L, y acá hay una sutileza que es, yo en principio puedo suponer que al aplicarle un peso acá, esto se puede estirar un poquito, o comprimir. Entonces eso está contado acá. La varilla en su posición final termina de esta forma. Esta es una flexión bastante exagerada para lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, y entonces lo que se puede calcular es lo que se llama el momento flexor. Es un momento, no es o sea, si es una fuerza aplicada a un punto, y si estoy mirando sobre ese punto, es una fuerza. Si yo estoy mirando lo que ocurre por una fuerza aplicada con un brazo de palanca, es un momento. El momento flexor para cada punto X de esta varilla va a ser dado de esta forma, ¿no? Es la fuerza aplicada por el brazo de distancia. Si yo la aplico, digamos, si yo estoy mirando acá, sobre el mismo punto donde aplico la fuerza, el momento es cero, porque estoy mirando sobre el mismo punto, para X igual a cero, ¿no? A menos de este delta. Y si yo miro para X igual cero, bueno, el momento flexor es máximo porque es la fuerza por el brazo de palanca, que es aproximadamente el largo de la varilla, siempre después de esta rectita. Bueno, digamos, lo que importa acá es definir que este momento flexor está dado por el módulo de Young, que es lo que queremos calcular, por el momento de inercia, que es una característica geométrica. Eso va a cambiar si la varilla es cilíndrica, cuadrada, o que tenga la sección que tenga la varilla. Es lo que le cuesta rotar sobre un eje
sobre un eje que está perpendicular a la hoja de papel o a la pantalla de la computadora, dividido el radio de curvatura. Esa es la relación, lo que se llama la relación de Euler-Bernoulli para el momento flexor. Esto pueden ir a verlo en la referencia que va a aparecer acá, no hace falta que lo tengan totalmente en la cabeza, pero para ver de dónde salen estas expresiones. Y bueno, resulta que la inversa del radio de curvatura de esto se puede definir en función de las derivadas espaciales de esto, que es la derivada segunda de y respecto de x, dividido 1 más la raíz cuadrada, esta raíz a la 3 medios, o sea, de 1 más la derivada primera al cuadrado, la derivada de la posición. Y esto para desplazamientos para desplazamientos pequeños, puedo aproximar el denominador por un 1, tirando este término. Lo que entonces tiene que ocurrir es que el cuadrado de esta derivada tiene que ser mucho menor que 1. Entonces, básicamente lo que ocurre es que, a lo que llego es que la inversa del radio de curvatura este es la derivada segunda de y respecto de x al cuadrado. Bueno, y entonces yo puedo reemplazar este 1 sobre r, que está acá, 1 sobre r está acá, por esta derivada. Y bueno, ya tengo, lo que tengo es una especie de ecuación diferencial, ¿no? A ver si eso está un poco más, no, vamos a ir para arriba. O sea, piensen que reemplacen esta expresión del momento flexor acá, y lo que va a quedar es que F por L, por este delta menos X, dividido el módulo de Young por el momento de inercia, es proporcional a la derivada segunda de x de y respecto de x. Entonces hay que integrar eso 2 veces, ¿no? Porque es una derivada segunda. Esa integral lo que me da es esto. Es básicamente estos dos términos L y delta X son constantes, o sea que la integral doble, o sea, integro 2 veces y me queda x cuadrado sobre 2, y este término X, cuando hago 2 veces la integral, me queda un x cubo sobre 3. Eso es esta expresión que está acá. ¿Esto qué me dice? Me dice cómo es el desplazamiento vertical, cómo es la forma de esta varilla, cómo se aparta, y, o sea, la posición de su posición vertical para cada punto de la varilla. Fíjense que esto debería ser que para x0, y es 0, que es este punto. Y este punto siempre está en el mismo lugar. Y el apartamiento es máximo para el extremo. Bueno, y se puede agregar una simplificación adicional, esto voy a sacar por acá, que es que la longitud de la línea neutra, que es hay una línea en el centro, o sea que la varilla en general no cambia su longitud, que se comprime un poco en la parte inferior y se estira un poco en la parte superior, pero de forma tal que el largo original es el mismo. Entonces en ese caso este delta x es 0, y así uno llega a esta expresión, que es la expresión que ustedes tienen en la guía. Dicho sea de paso, ustedes antes de mirar este videíto tendrían que mirar un poco la guía del módulo de Young de la materia. Y esta es la expresión que aparece en la guía para la deformación. Entonces, si yo conozco todos estos parámetros, la fuerza que aplico, la longitud de la varilla, dónde estoy mirando, en qué posición de X, y cuánto se desplaza, de ahí lo único que me queda para averiguar es el módulo de Young. O sea, lo que me queda como incógnita es el módulo de Young. Está acá el momento de inercia del que no hablé, pero es algo que se puede calcular geométricamente. Es el momento de inercia o inercia de área, se llama, o segundo momento de inercia, es la integral doble del radio del objeto. O sea, de la sección, ¿no? Es decir, si es un círculo hay que integrar sobre este círculo, si es un cuadrado la integral va distinta, pero esencialmente para una varilla cilíndrica, que son las que vamos a usar nosotros, es este número. Es pi por el diámetro al cuadrado de la varilla dividido 64. Todo este formuleo está bastante bien explicado en esta revista que está acá, en esta referencia, que la van a tener ustedes como en la bibliografía. Bueno, entonces de acá salen las expresiones que uno usa para tratar de obtener el módulo Young experimentalmente. O sea, es el modelo que subyace al experimento que van a hacer.
Bueno, y entonces con este método, ¿qué ocurre? Pongamos algún numerito. Tenemos de nuevo un módulo de Young que es del orden de 10 a la 10 newton por metro cuadrado. Tenemos una varilla, por ejemplo, de 40 centímetros y de un diámetro de 5 milímetros. Y le cuelgo una masa, ahora le cuelgo una masa tan chica como de 10 gramos. Estos son 10 gramos. Es muy poco. Acuérdense que el ejemplo de los 4 micrones, eso aparecía cuando le colgaba 100 kilos a un tornillo. O sea, estaba tratando de medir el estiramiento lineal de un tornillo, de un cilindro de acero inoxidable de 6 milímetros de diámetro. Acá, en vez de ver cómo se estira a lo largo, me fijo cuánto se flexiona. Mide 40 centímetros. Bueno, y entonces el extremo, la punta, que es donde más se mueve, donde más esto se deforma, ¿cuánto se desplaza para abajo? ¿Cuál es el apartamiento del equilibrio que yo puedo medir? Bueno, si quieren, tendrían que hacer la cuenta. Vamos a dejarla para que ustedes esto lo practiquen después en casa para ver la cuenta. La cuenta es una cuenta simple, pero hay que tener cuidado con las unidades, porque hay varias cosas dando vuelta. Bueno, esa cuenta que les acabo de mostrar para los números de antes da unos 680 micrones, algo por debajo del milímetro, pero 100 veces más grande que el número que habíamos encontrado para el otro tipo de experimentos. O sea, son 600 micrones, 300 micrones, anda por ahí. Bueno, este es el tipo de experimento que vamos a hacer, los números que yo les puse recién, o sea, el largo de la varilla, el diámetro de la varilla y el material, y los pesos accesibles, son los que ustedes van a encontrar en el laboratorio. Entonces, los apartamientos del equilibrio que van a medir son más o menos de este tipo. Entonces, ¿cómo mido esta flexión sin perturbar mucho el sistema, sin tocarlo, sin tratar de golpearlo, sin medir con un calibre? Porque si yo trato de medir esto con un calibre, yo no estoy seguro si no estoy haciendo una fuerza adicional sobre la varilla. Además la tengo que medir respecto de una posición inicial que yo no tengo el registro. Bueno, el método para medirlo de esta práctica es usar difracción. Ustedes de física 2 y de laboratorio 2 saben que si ustedes hacen pasar luz coherente, por ejemplo un láser, por una rendija de un tamaño adecuado, si se cumplen las condiciones bueno, de campo lejano, y etcétera, pueden tener un patrón de difracción equivalente a un seno de x sobre x. ¿No? Eso es lo que se llama difracción de Fraunhofer. Hay que cumplir ciertas condiciones en cuanto a longitud de onda, tamaño de la rendija y distancia de la pantalla. Pero esto genera, si uno elige bien eso, le genera un patrón de difracción que tiene una forma de un seno cardinal, un seno de x sobre x. Ahora, yo puedo colgar de esta varilla, uno de los filos puede estar fijo a la mesa, y el otro está agarrado a la varilla. Entonces, si yo cuelgo un peso de esta varilla, la varilla se va a deformar, y la rendija esta se va a agrandar, con el resultado de que el patrón de difracción, bueno, cuanto más grande es la rendija, más apretado está el patrón de difracción. ¿No? Entonces, viendo cuánto, digamos, esta sería la condición de equilibrio, donde tengo un ancho inicial de esta rendija, que es arbitrario, y a medida que le voy agregando peso, esto va cambiando. Y yo lo que tengo que hacer es registrar distintas condiciones, distintos patrones de difracción para cada peso que estoy colgando, y obtener de esos patrones de difracción el tamaño de rendija. El tamaño de rendija no es ni más ni menos que las diferencias de tamaño, digamos, las diferencias de desplazamiento respecto de la posición de equilibrio. Entonces, esto sí ya está escrito también en la guía de la materia, pero bueno, dadas acá definimos las distancias, o sea, dada una distancia entre la rendija y la pantalla, que será una pared, D de mayúscula, y una longitud de onda de un láser lambda, entonces la intensidad en este plano está dada por esta expresión, y en ese caso, A, lo que yo tengo que obtener del patrón de difracción es cuál es el tamaño de la rendija. ¿Cuál es el tamaño de la rendija? Uno puede fijarse esto a menos de la condición del cero, que es singular, los ceros de esta función
son los ceros del seno de este argumento. Y entonces, ¿cuándo esto se hace cero? Bueno, cuando el argumento es alguna fracción, un múltiplo entero de pi, ¿no? Y entonces las soluciones de eso son estas que estarán por acá. Las soluciones, o sea, los máximos tienen posiciones parecidas, pero como están moduladas por un 1 sobre x, básicamente, los máximos no están equiespaciados. Entonces, digamos, hablando a lo bruto, en esta práctica ustedes lo que van a hacer va a ser colgar distintos pesos, o sea, deformar o flexionar en distinto grado la varilla, y para cada una de esas flexiones, que corresponde a un peso distinto colgado, obtener la interfranja del patrón, y de ahí el tamaño de la rendija. El tamaño de la rendija es a menos de una constante inicial, porque la rendija, cuando no hay peso colgado, tiene que tener un tamaño para poder medirla, entonces ese es el desplazamiento. Bueno, eso es... esa es, digamos, la explicación del experimento en sí. ¿Cómo van a hacer ustedes para medir estas rendijas? Es muy probable que lo que vayan a hacer es sacar fotos del patrón de difracción y obtener digamos, la interfranja a partir de esas fotos. Entonces ahora lo que vamos a charlar un poco es de cómo trabajar sobre esas imágenes con algún programa de procesamiento para obtener la información de ahí. Entonces ahora, si me siguen, vamos a ir a otra presentación que habla un poco de un procesamiento simple de imágenes. Bien. Yo acá no lo veo porque lo tengo tapado un poco por los menús del Zoom, pero acá lo que se pregunta es ¿qué es una imagen digital? Ustedes deben estar muy acostumbrados a tomar imágenes con el celular o con cualquier cámara de fotos digital, y bueno, se guardan en la memoria. Si alguno prestó atención, es probable que sea un archivo .jpg, y uno, digamos, si las quiere ver en algún otro lugar que no sea el celular, bueno, las transfiere o en un pendrive o lo que sea, va y las imprime, o las mira en la computadora. Es un archivo que tiene digamos, un formato particular, que a nosotros medio mucho que no nos importó nunca, pero se maneja como un archivo de datos. Abrirlo no es texto, porque entonces si uno lo quiere abrir con un editor de texto no ve nada, pero es un archivo digital, es alguna cosa que guarda información sobre la imagen. Bueno, eso, ¿de dónde vienen? Bueno, son todos los equipos modernos toman imágenes de esta forma. Lo que antes las imágenes eran analógicas y se tomaban sobre un papel de fotografía. Ahora el sensor, o sea, el lugar donde va donde iba el papel sensible fotográficamente, va un sensor de electrónico, probablemente de silicio, de algún material que es fotosensible, que tiene digamos que hay un montón de detectores en forma de matriz, y bueno, a cada punto, digamos, registran la cantidad y el color de la luz que le llega a cada lugar. Bueno, sensores de lo que hay acá, que es el sensor, que este es un sensor chiquitito, no es una de estas cámaras, pero eso es una matriz de un sensor bidimensional, de una cámara más bien barata. Hay distintas tecnologías, algunas son más caras y menos ruidosas, otras más baratas y más ruidosas. Incluso las buenas cámaras digitales que tienen muy poco ruido son CMOS, no CCD. Estos son que medio como que quedan limitados al ambiente científico, pero bueno, eso medio que nos escapa un poco a lo que queremos hacer nosotros. Pero, ¿qué es una imagen? Bueno, una imagen digital es eso, si uno hace un zoom, se da cuenta que la imagen está conformada como un montón digamos, de punto a punto. Son lo que se llaman los píxeles. En cada uno de los píxeles hay un color, o hay alguna, digamos, hay una tonalidad. Esa tonalidad, ¿cómo se la da? Bueno, en realidad no es un solo índice, pero no me marca, no es un blanco y negro, no me marca si es muy oscuro o si es muy claro.
Me tiene que decir cuánto de rojo, cuánto de verde y cuánto de azul hay. Esos son los tres colores con los que se forman estas imágenes. Por eso se llaman imágenes RGB. Entonces, cada punto de esta imagen, que podría tener 1000 por 1000, en realidad que es alguno de estos, la información de, digamos, de qué color y qué brillo tiene está dada por estos tres números. Tres números que son de 8, que se llaman de 8 bits, de 0 a 255, que me dicen qué color tengo que poner en cada píxel. ¿Cómo se arma eso? Bueno, si uno hace un zoom de un rincón de esto, se encuentra, esto es un sensor, un zoom bastante grande, no de este mismo, pero de algún otro, y lo que se ve ahí hay un montón de colorcitos. Lo que hay es sensores que tienen adelante un filtro, que deja pasar un color o el otro. Y están armados de esta forma. Este rectangulito blanco es un píxel. Y en cada píxel hay dos detectores que registran el verde y acumulan la cantidad de verde, uno que se fija cuánto de rojo hay en la imagen y otro cuánto de azul. Hay dos porque o sea, el ojo tiene más sensibilidad en los colores verdes que en el rojo y el azul. Así que esto un poco da digamos, un peso para los colores un poco más eh, parecido a la respuesta del ojo. Pero esencialmente uno podría hacerlo con distinta ganancia de los detectores. Esta es la forma que se hace. Cada píxel tiene dos detectores verdes y uno rojo y uno azul. Entonces, sobre esos detectores, lo que significa es que los que son verdes solo van a detectar la cantidad de luz verde que tiene tu imagen, y los rojos, la cantidad de rojo, y bueno, así mismo los de azul. Por ejemplo, si yo tengo una imagen por la que antes de ponerla sobre la cámara pongo un papel rojo y todo se ve rojo, es probable que el único sensor que esté mostrando algo sea el del rojo, y los otros dos tengan ruido, no tengan nada. Estas son las curvas de respuesta típicas de uno de estos sensores. Es como, parece un poco, si alguno de ustedes vio un poco cómo es la respuesta de los sensores del ojo, hay tres tipos de sensores que están desparramados en el espectro, y así uno detecta color. Los verdes, o sea, ven una cosa que está alrededor de los 550 nanómetros, los rojos tienen un máximo entre 600 y 650, y los azules más por los 400 nanómetros. Y con eso, digamos, se parece medio rudimentario, pero con eso se logran imágenes tan buenas como las que ustedes tienen en un celular o en cámaras profesionales. Bueno, pero ¿qué es lo que guarda la misma cámara una vez que registra todo eso? Bueno, eso, tiene que guardar, supongamos que la imagen es simple, ¿no? Entonces son 50 por 50 píxeles, que es muy poco, ahora las cámaras tienen muchísimo más, pero entonces lo que tengo que guardar para esa imagen son, como, si se quiere, tres matrices. Una que me va a decir, la imagen tiene este tamaño, ¿no? M por M, N. Digamos, en una de las matrices me dice cuál es la intensidad que tengo de azul. Por ejemplo, en el primer píxel no había azul. El segundo está resaturado, 255. Y así. Bueno, y después la misma información, bueno, la misma no, pero una información equivalente para la matriz correspondiente al verde, para la matriz correspondiente al rojo. Por ejemplo, en el caso que yo les mencioné recién, el ejemplo donde yo pongo adelante de la cámara un papel celofán rojo, si yo mirara estas matrices, la única que tendría modulación, cosas, sombras o valores claros y oscuros sería la del rojo. La verde y la azul estarían como en niveles muy bajos, cerca del 0, 1, y con cosas medio aleatorias. Hay todo ruido, no hay mucha información en las matrices verdes y rojas. Bueno, pero eso hace más o menos, eso les dice un poco cuál es el tamaño de una imagen. Hay como un mecanismo de compresión y cosas así, pero bueno, ¿cuántos bits ocupa una imagen? Bueno, si la imagen tiene 1900 por 1280, que es como una Full HD, es M por N, y en cada uno de esos millón de píxeles o cosas de ese estilo, un poco más, 2 millones, hay tres números de 8 bits, o sea, tres números que van de 0 a 255. El número del azul, el número del verde y el número del rojo. Estos son 24, 3 por 8, y entonces estamos contando en bits. Y entonces una imagen de este tamaño, de 1080 por 1920, esto es Full HD, yo no sé qué dije recién, mezclé HD y otra cosa, es 1080 por 1920 por los 24 bits de cada píxel, que tiene información de cada píxel. Y estos son
Bueno, 50 millones de bits y 6 megabytes. Ese es el tamaño que debería más o menos ocupar una imagen de, digamos, bueno, de 3 colores, o sea, de RGB, que esté en alta definición. Otra cosa que aparece en estos archivos, cuando uno guarda de una cámara, es lo que se llama metadata. Y uno se lo puede leer probablemente si uno va con un explorador de Windows a apoyarse sobre un JPG, por ejemplo, aparezca toda esta información. Que es información que guarda digamos, quien generó la imagen. En este caso, estos son datos que sí están en forma de texto, que se pueden ver fácil, sobre una foto tomada con una cámara Canon, por ejemplo. Me dice, lo más básico me dice cuál es la cantidad de píxeles de ancho, de altura, si es original o no, qué tipo de formato de compresión de datos, de eso no vamos a hablar ahora, que es JPG, y información sobre la cámara y el sensor, y sobre parámetros con los que yo saqué la foto. Tiempo de exposición, la apertura, la velocidad, y otro tipo de parámetros. Esta es información que está en una imagen extraída directamente de una cámara. Si yo agarro un JPG que sacó salido de una cámara de fotos o de un celular, el original, voy y lo recorto y después lo guardo recortado, esa nueva imagen pierde los datos de la otra, del original. Es solamente una imagen recortada. No, estos son como un poco de datos adicionales. Pero bueno, lo que nosotros vamos a querer hacer es trabajar con estas matrices, con alguna de las matrices, a lo mejor con las tres, pero no importa. Estas matrices, si supongamos que la imagen solo tenía azul, y era una imagen con tonos de azul, la única que me importa es la azul, y entonces es una matriz de, bueno, M por N. Es un array bidimensional de N por M, que uno lo puede manejar con, por ejemplo, no sé, o con MATLAB, con Octave o con Python. Ya vamos a hablar un poco de eso. Bueno, esto es un poco adicional, es data accesoria, pero hay formatos, las cámaras las cámaras buenas, tienen unos formatos para guardar las imágenes que son, o lo que se llama RAW, que es crudo, lo básico, o los que uno más conoce, los JPG, este tipo de imágenes. RAW son archivos enormes, pero lo que tienen son, o sea, la profundidad de bits que tiene cada píxel es de 12 o a veces 24. Yo estaba hablando de que una foto, digamos, las que tomaba comunes, un JPG de una cámara, tiene 8 bits, o sea, cada píxel está subdividido en 256 niveles de gris o del color que sea. Pero un archivo RAW tiene mucha más resolución. Ocupa muchísimo más. Es una cosa para fotógrafos profesionales. Y otra cosa que tiene es que guarda la intensidad en forma lineal, como lo ve un sensor de silicio, un sensor eléctrico. No es la respuesta humana. Entonces, si yo miro una foto, o sea, una imagen que es en RAW, lo que voy a ver es todo medio apagado. Pero es porque la intensidad es lineal. El ojo, y muchos, o sea, el oído también, la respuesta del ojo es bastante logarítmica. Entonces, si yo le pido a la cámara que no me dé esta foto, que me dé la foto directamente en JPG, aplica una transformación en el brillo, que es esta, digamos. Aplasta mucho los colores en los intensos, en los colores más intensos. Entonces, la foto aparece menos oscura, que es lo que la respuesta natural del ojo. Lo que tiene esto es que pierde información, porque al comprimir esta curva, en esta zona pierdo resolución. Como siempre, esto de acá, de ir de la imagen RAW a esta, siempre lo puedo hacer. La gente que trabaja en fotografía profesional prefiere quedarse con este tipo de formato, y eventualmente cuando ya está, digamos, listo, hace la transformación para este lado. Ir de este lado para este otro, no se puede. Hay información que se pierde. Pero la foto, la imagen correcta y con buena exposición es la que está a la derecha. Bien, vamos a ver, supongamos que yo saqué la foto, la pasé a la compu con USB, agarré el JPG y lo tengo dando vueltas con un PNG, lo que sea, cualquier formato de imagen, y lo tengo en la compu. Y quiero abrirlo, por ejemplo. Bueno, acá hay un ejemplo, la línea más simple en Python es con la librería que es image input output, la importo y levanto, hago un image read, el nombre de la imagen. Esta instrucción en MATLAB o en Octave
No hace falta importar ninguna librería acá, pero es casi lo mismo, es imread esta cosa. Y la guardo sobre el objeto que es AA, ¿no? Es una variable en un caso en Python y en este caso en MATLAB. Este objeto, digamos, yo puedo leer en el explorador de variables que es cuando una vez que lo lee, y si lo leo bien, que es AA. Bueno, en este caso es una imagen de 640 por 480, una imagen bastante simple, pequeña, ¿no? Pero no es una matriz de dos dimensiones, ¿no? Es una matriz que tiene 640 por 480 por 3. Bueno, esto es lo que yo les contaba antes. Digamos, hay tres matrices de 640 por 480, una que corresponde al rojo, una al verde y una al azul. Digamos, si yo estoy acostumbrado, o sea, yo quiero trabajar con un solo color, quiero usar las cosas que están solamente con el rojo, por ejemplo. Y entonces lo que puedo hacer es quedarme con una de ellas. Esta variable red que armo acá se queda con, de las tres, de todo lo que está con A, con la primera matriz, con todos los elementos de la primera matriz. O sea, me quedé con el rojo. Y entonces fíjense que acá el explorador de variables me dice, ¿qué es red? Bueno, red ahora sí es una matriz de 640 por 480. Esto mismo lo puedo hacer en MATLAB. Python numera de 0, arranca en el 0, entonces las tres matrices RGB son 0, 1 y 2. MATLAB numera desde el 1, entonces son 1, 2 y 3. En este caso, como me quedé con la 2, es el verde. Bueno, entonces la matriz verde es esta que está acá, y hay acá una sutileza que pueden no darle bolilla. Lo que guarda, o sea, la gracia de estos formatos de las cámaras es que ocupen la menor cantidad digamos, de memoria posible. Entonces yo les dije que una imagen de estas, cada píxel o cada elemento es un número entre 0 y 255. Es un número de 8 bits. Entonces es eso, no es más que eso. Eso ocupa una cierta memoria. Lo que levanto lo que me dice MATLAB es que el objeto original es una especie de tensor o matriz multidimensional de 640 por 480 por 3, de enteros de 8 bits. Si ahora me quedo con la del verde, la matriz del verde, sí, ahí sí es una matriz de 640 por 480 de enteros. Y algunas versiones de MATLAB antes no les gustaba hacer operaciones con matrices de enteros. Entonces lo que convenía era pasarlos a doble precisión. Esta línea, bueno, Green2 es double y el mismo objeto. Ahora esta otra variable Green2 es una matriz de 640 por 480 de doble precisión. Con esta la ventaja que tengo es que puedo hacer todas las cuentas que quiero en MATLAB o lo que sea. La desventaja es que en memoria ocupa mucho más. A mí no me importa eso en este caso, pero al tipo que guarda imágenes desde el celular, desde la cámara, sí. Entonces, el formato de datos está optimizado para ocupar lo menos posible. Perdón. Y bueno, y acá hay una línea, por ejemplo, en MATLAB yo puedo generarme una figura. Surf hace una figura 3D, o sea, le asigna o sea, lo que tengo acá es una matriz que tiene 640 por 480, y en cada elemento de la matriz hay un número que me dice la intensidad. Entonces, con esto que está acá, puedo graficar. Es una instrucción simple para graficar. Ahora después vamos a ver un poco eso. Bueno, la imagen original, la que yo veía, por ejemplo, si miraba un JPG o en el celular, o lo editaba con el editor de fotos de Windows o algún programa de esos. Es la foto. Estas fotos dije que eran tres matrices. Una que corresponde al rojo, una que corresponde al verde y una al azul. Bueno, fíjense, si yo en vez de elegir acá en este caso, quedémonos con Python. En Python acá yo elegí red, que era la 0. Pero también puedo elegir la 1, que es la verde, o la 2, que es la azul. Bueno, acá está la roja, acá está la verde y acá está la azul. Fíjense, faltan cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no me está mostrando? La roja solo tiene, digamos, y esta barra me dice cuál es la intensidad o el número digamos, del píxel ese, la cantidad que está en cada uno de los píxeles. Esta imagen tiene fondo negro, entonces en el fondo es un 0. Y que es toda roja, la estrella, es máxima la intensidad en el rojo. Y este triángulo, que es una mezcolanza de colores, tiene un poco de rojo. Está por ahí, por 150.
La matriz verde, ¿qué elementos hay que son netamente verdes? Solo el círculo. La estrella y el rectángulo no tienen nada de verde, así que no tengo nada. Y este, como es una mezcla de los tres, tiene un poco de verde. Y el azul, bueno, resulta que el fondo no era del todo negro, tenía algo de azul. Yo hice eso a propósito. Entonces está un poco gris. Y lo que se ve es que ni el triángulo, ni el círculo, ni la estrella tenían nada de azul. Y digamos, entonces esos están en cero, el valor de su intensidad es cero. Y el que está recontra saturado, o sea, que tiene el máximo, o sea, es todo azul, es el cuadrado. ¿Ven? Entonces, estas son, esta imagen es una imagen simple, porque cada objeto tiene un color definido, con el triángulo más o menos, pero una imagen más compleja, una foto común, bueno, hay partes que son más rojas, partes que son más azules, etcétera. Todo esto, la modulación no va a ser tan abrupta. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente, o sea, esto que ustedes ven acá, esta representación, es una representación en tonos de gris, que básicamente me dice que el negro es poca intensidad de rojo, y el blanco es mucha intensidad de rojo. En esta, el negro es poca intensidad de rojo y el blanco es mucha intensidad de verde, perdón, de verde. Y acá lo mismo para el azul. Sí, o sea, que sea negro esto quiere decir que no hay azul en la imagen, que sea blanco quiere decir que toda esa porción de la imagen es azul. Lo que se llama acá esto es un mapa de color, que en este caso está elegido blanco y negro, de negro a blanco. Pero yo puedo elegir otra forma de representar eso, que tenga color también. Eso es lo que se llama falso color. Y es importante no confundirse lo que es falso color con el color verdadero de la imagen, ¿no? Ahora, fíjense, vuelvo para atrás. Lo único que hice acá fue colorear distinto estas tres imágenes. Y acá lo que hago es mapea el tipo, en vez de que el cero sea negro y el máximo sea blanco, bueno, el negro es un azul oscuro, un violeta, y el máximo es amarillo, y pasa por algunos otros colores en el medio. A veces esto ayuda a visualizar mejor cambios. En este caso, como las figuras están definidas, están perfectamente definidas con un color, no importa mucho. Pero esto es lo que se llama falso color. No es que el rectángulo original de la imagen era amarillo y que el círculo tiene un poco de amarillo. Es la representación en falso color que yo elegí. Por ejemplo, esta es una imagen, lo que está acá abajo, que ahora que está medio de moda esto de las termografías, es una imagen en falso color. Esta es una imagen de un termómetro. Y el aparato lo que hace es es un sensor infrarrojo y registra más infrarrojo cuanto más temperatura hay, y menos infrarrojo cuanto menos temperatura hay. ¿Y qué marcan los colores? No me dicen que no es que la persona es roja o amarilla. La barra que está acá al costado me dice que el azul oscuro o el negro está en la mínima temperatura, que es 24 grados, y el blanco es el máximo, que es estos 38,9. Y las temperaturas intermedias recorren esta especie digamos, de arcoíris de colores continuo. Y entonces en la imagen lo que se me representa como celeste, por ejemplo, que es el pelo de esta mujer, es algo que está relativamente frío. Y lo que parece estar bastante caliente es, bueno, la zona del rostro del chico, ¿no? Que tiene fiebre. Pero estos colores, o sea, no hay nada pintado acá. Es una forma de representar la respuesta del sensor infrarrojo. ¿Está bien? Eso lo estoy aclarando ahora porque muchas veces genera confusión. Y si hay problemas con eso, volvemos a charlar en las clases, en la consulta, etc. Es una representación de niveles de lo que sea. Acá lo que mide es temperatura. Puede ser presión, por ejemplo, hay mapas que se hacen en falso color, ¿no? Hay mapas donde dicen, bueno, cantidad de vacunados, seguimos yo con la idea, cantidad de vacunados con una dosis en el mundo, y entonces países están pintados de distinto color, y cada color uno tiene que ir a ver la barra la barra de colores y me dirá digamos, a qué porcentaje de población corresponde. Bueno, ahí es una especie de aplicación que después vamos a hablar un poco más de esto, que se llama binning. No confundir con binarizar, pero se llama binning, que es aprovechar, por ejemplo, muchas veces, sobre todo para estas aplicaciones científicas, uno en una foto saca una foto de algo que tiene la misma información replicada en varias filas, en una sección. Por ejemplo, supónganse que uno agarra un patrón de difracción, y el patrón de difracción
tiene como, está puesto horizontalmente, en este sentido, ¿no? En este sentido, y los mínimos y máximos están acá en algunas posiciones. Pero resulta que ocupa casi toda la imagen. Si yo me quedo con una línea, bueno, estoy tomando una de las líneas, pero la de arriba es equivalente, y la de abajo también es equivalente. Y la otra, la cuarta y la quinta también tienen más o menos la misma información. Entonces, si yo lo que hago es acumularlas, sumarlas, acá sumo todas las columnas, cada columna, sumo todos estos elementos, y la suma lo pongo en este lugar. De estos sumo todos, y la suma lo pongo en este lugar. Y así. O sea, colapso todas las columnas a un elemento. Lo que me queda es un vector que tiene el mismo largo que esta dimensión de la matriz, y en cada elemento está la suma de todas las columnas. Si yo dividiera por la cantidad de columnas es un promedio, ¿no? Si yo divido por la cantidad de filas, perdón, cada una de estas cosas, lo que hay acá es el promedio de todas estas, lo que hay acá es el promedio de todas estas, y así. Puedo hacerlo con la imagen completa o con una parte de la imagen. Ya vamos a hablar un poco de esto. Y lo mismo puedo hacer verticalmente, puedo sumar en esta dirección y entonces acumulo todas las cuentas que yo tenía en esta fila, en este elemento, todas estas en este, todas estas en este. Bueno, ¿eso qué ventaja tiene? Yo no sé si ustedes llegan a ver, acá hay una especie de imagen o foto de un cuadriculado, de una hoja cuadriculada, pero está tan tenue que apenas si se llega a ver. Si yo tratara de ver, por ejemplo, si yo quisiera ver dónde están estas líneas, las líneas horizontales del cuadriculado, puedo decir, bueno, a ver, miremos cuánto valen los píxeles de esta línea de acá, a ver dónde están. Si yo hago eso, veo una cosa con muchísimo ruido, porque no se ve nada. Ahora, si yo acumulo todos los píxeles de cada una de las filas en una fila, en una única columna, lo que me queda es esto que está acá. Esto es todo lo que, fíjense, todos estos píxeles se sumaron acá. Todos los píxeles de lo que estaba en el medio sumó acá. Y así. Y esta línea que es un poco más intensa, se ve que es claramente más intensa. Acá hay algunas que son un poquito más intensas que otras, pero acá puedo tener, no sé, es como que lo que estoy haciendo es promediando, si se quiere, sobre toda la imagen en este sentido. También lo podría haber hecho verticalmente. Bueno, entonces vamos a pasar ahora, creo que corto este video acá y seguimos en el próximo con algunos ejemplos muy simples de procesamiento de imágenes, cómo levantar imágenes de un archivo. Yo lo voy a hacer en Octave, que es la versión libre de MATLAB, pero en los archivos, en los directorios de esta práctica, hay scripts, hay ejemplos para hacerlo también en Python. Así que esto lo freno acá.